fue la primera que intentó preguntarse el temperamento que tienen ustedes, cada uno de ustedes, su temperamento. A ver, los ubico. Se dice que la personalidad la constituyen el temperamento, la inteligencia y el carácter. Esta suma da la personalidad que todos tenemos. ¿Qué es el temperamento? La base genética de nuestras emociones, lo que nos aportaron genéticamente papá y mamá. La base genética de nuestras emociones. ¿Por qué él puede ser más callado? ¿O él puede ser más hablador? ¿O por qué ella es más sensible? ¿O menos sensible? ¿Alguno de ustedes? Por la base genética del temperamento. Estela Chess hizo el primer estudio serio, porque antes de eso, cuando ustedes vieron la evaluación psicológica, si alguno de sus hermanitos o ustedes les hicieron la evaluación psicológica, ¿qué les decían? Temperamento melancólico, temperamento flemático, temperamento sanguíneo. Es decir, nos estaban dando un conocimiento que lo había puesto Hipócrates, sumando los de ahora, los 2000 años, más los 600 antes, casi 2600 años. El padre de la medicina, Hipócrates, definió los temperamentos y los clasificó pues en los 4 grandes grupos, que las 3 les acabo de mencionar, ¿no? Faltaría solo el bilioso, o colérico, también llamado así. Pero Estela Chess hizo un nuevo concepto de temperamento, a partir de los niños. Siguió durante 20 años, ojo chicos, un estudio longitudinal de 20 años cuesta mucho, y claro, fue financiado por la Universidad de Nueva York, pero fue el aporte más importante del siglo pasado sobre el estudio del temperamento infantil. Margaret Mahler, Sigmund Freud, cada uno de ellos dieron un aporte. Vamos a tratar de revisar pedacitos nomás, porque la clase, esta parte es principios de acercarse a este mundo, y luego definiremos algunas patologías. ¿Seguimos? El mismo niño, debemos entenderlo con su hermano mayor o con su papá, intentando hacer el ejercicio que ve que está haciendo Gesell y Estela Chess ante la conducta motora de un niño. Por ejemplo, vamos a ver, quisiera explicarles esto. Todo lo que voy a ponerles en este momento de las imágenes y los autores es referente a qué han dicho de un niño de 2 años. De 2 años, chicos, ojo, esto ténganlo claro, porque quizás en el examen yo pueda preguntar sobre un niño que no tenga esa edad y que tenga otras características, pero de lo que estamos precisando acá es de esto, así que a partir de ahí, por lo menos por exclusión, ustedes podrían responder. Dicen ellos, en cuanto a la conducta motora, un niño de 2 años ya corre perfectamente sin caerse, por ejemplo. Ya se puede esperar que ese niño corra perfectamente sin caerse. Por supuesto, si tuviera pie plano, semiplano, precavo, cualquiera de las variantes de alteración, eso ya nos cambia el panorama, pero estamos hablando en una situación general. Este niño ya da patadas a balones grandes. No se trata de ponerle balones un poco grandecitos a esta edad para que él no patee en falso y pueda divertirse pateando, ¿no? Y dice, sube y baja las escaleras solos. Si por ahí tienen un hermanito menor, un sobrinito, o alguno de ustedes ya deben tener quizás un hijo, van a acordarse de esta parte, En cuanto a la conducta adaptativa, dice que ya un niño de 2 años, ya les dije chicos, no quisiera repetirlo, todo lo que voy a hablar de ejemplos es para niños de 2 años, lo que ha dicho cada uno de ellos. Dice, construye una torre de 6 cubos, imita trazos circulares y verticales, y comienza a usar el no como respuesta. Se acordarán pues que prácticamente todo lo que uno le pregunte al niño de esa etapa es un no. ¿Seguimos? Margaret Mahler dice que un niño de 2 años está, para ella, en fase de consolidación y constancia del objeto. ¿Qué quiere decir ella con eso? Que el niño, en el primer año de vida, por ejemplo, es difícil que se quiera separar de su mamá. Él, mientras vea a su mamá, está tranquilo y está relativamente contento. Pero si no la ve,
llora de inmediato. Les digo esto porque estas etapas son fundamentales para la constitución de nuestra personalidad. Después entenderán por qué ustedes cada vez que dejan de ver a su chica, como no la vean, se ponen loquitos y comienzan a llamarla, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es posible que la fase de consolidación emocional, donde tuvieron que haber superado esa fase, no se ha hecho bien. Y cada una de las cosas que estamos hablando se incorporan luego a nuestra personalidad. Entonces dice, disminuye la ansiedad de separación. ¿Sabe por qué disminuye la ansiedad de separación? Porque sabe, entre comillas, que mamá volverá. Es por eso que algunos ya pueden dejar al niño en un nido sería, ¿cuál sería la expresión para esta edad pequeñita? Guardería, ¿no? Todavía no propiamente, sino como guardería, como ahora los guaguaguas, y las mamás trabajan, entonces los dejan ahí. Dice ahí entonces, segundo, que admite la presencia de sustitutos. La profesora de su nido, de su guardería, sería un sustituto de mamá. Él admite en el primer año imposible. Aumenta la tolerancia a retrasos y la separación de mamá. Aunque dicen que una de las, lo recordarán ustedes si es que tienen memoria emocional, porque en verdad acordarse de 2 a 3 años no es, ¿cómo lo podríamos decir? Por lo menos la memoria consolidada es a partir de los 4 a 5 años. No sé, cuando ustedes regresan, ¿hasta dónde llegan? ¿Hasta qué imagen es la más antigua que tienen de sí mismos? Bien, normalmente uno llega hasta allí. Aquel que diga que sí se acuerda de 3 o antes inclusive, no es que no sea cierto, puesto que en el ser humano hay espacios para muchas cosas. No es que no sea cierto, sino que habría que ver si es fantasía o se estructura dentro. Por ejemplo, difícil que me diga, yo me acuerdo que de 2 años mi mamá me subía al carro y manejaba muy rápido. Imposible, le digo, hijito, que tú a esa edad tengas ideas de rapidez. Nos tendría que dar imágenes muy fragmentarias de un recuerdo. Lo normal es que la memoria consolidada está alrededor del 4º al 5º año, que ya podemos recordar. Y luego, capacidad de resolver crisis y recibir gratificaciones, claro. Mamá, cuando viene a verlo y la profesora, su sustituto, le dice, se ha portado muy bien, Gonzalito se ha portado muy bien, y la mamá lo abraza y lo felicita. Entonces va iniciándose pues todo el proceso de crecimiento y desarrollo que todos hemos tenido que pasar, ¿sí? ¿Seguimos? Sigmund Freud de alguna manera nos golpeó, pero nos golpeó fuerte, hasta este momento de fines del siglo XIX, donde vive Sigmund Freud y hace sus estudios de la neurología, que en esa época se llamaba neuropsiquiatría. Inclusive las asociaciones científicas médicas eran de neuropsiquiatría, porque no estaban tan separadas como conocimiento y de alguna manera se interrelacionaban. Con el paso del tiempo ya se han podido ubicar cada una en su espacio, ¿no? La neurología y la psiquiatría. Pero a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ¿cuál es el gran golpe que nos da Freud? Nos hace ver realistamente, y a veces la realidad duele, que no somos tan buenos como podríamos creer, que detrás de un acto aparentemente bueno pueden haber muchísima maldad. Por ejemplo, habla de que una madre que demasiado sobreprotege, parece muy bueno, ¿no? Que ella lo sobreproteja y lo sobreproteja y lo sobreproteja, que este pequeño no le pase nada, no se resbale, en fin, por ella lo tendría en una burbuja, pero ya sabemos que está criando a una persona absolutamente dependiente emocional. Indudablemente que en el futuro este chico va a buscar a una chica que lo domine, que le diga lo que tiene que hacer, que le llame la atención, que lo corrija, ¿no? Reviviendo el inconsciente de lo que ha quedado en su desarrollo. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ponerles nomás, del 2º al 3er año, Freud plantea que dentro de la evolución psicosexual
pasamos por lo que se llama el primer año, la fase oral. Recordarán ustedes la oralidad, el amamantamiento, las primeras caricias, ¿no? Y acá dice que pasamos en esta edad por la fase llamada anal, donde, según él, toda la importancia de la sensibilidad se traslada hacia la zona del ano. Es decir, dice, en el primer año y medio, la boca es el órgano del placer para el niño. Todo para él es llevarse todo a la boca. Pero en esta fase del segundo al tercer año ya es cuando tiene que aprender. Cuando tiene que aprender es la adquisición de control de los esfínteres. ¿Y qué resulta? Que luego él elabora una teoría. No sé qué importancia le puedan dar ustedes, pero él dice que las fases de consolidación psicosexual de cada año de esta etapa determinan nuestra conducta para el futuro. Determinan nuestra conducta para el futuro. Seguimos. ¿Y quién fue su discípulo, aparte de su hija Anna Freud? ¿Quién fue su discípulo más, uno de los más destacados? Erik Erikson. Volvemos al niño del gatito y vemos ahí, porque está de 2 años y medio, y vemos ahí cómo se acerca con confianza a un perro. Debe haber perdido el miedo. Miren, se acerca con confianza. Hay niños que no se acercan ni a balas a un perro. Debe haber tenido mucho aprendizaje de superación del miedo. ¿Qué dice Erik Erikson? Erik Erikson, si pueden, denle una leidita, aunque sea a ojo de pájaro. Los va a dejar sorprendidamente bien, pero se van a conocer un poquito más. Es que Freud es muy denso en cada cosa y hay que leer demasiado, pero en Erikson es muy práctico. Él dice, en el primer año de vida, y aquí sí les pongo el primer año como antecedente, ya que todos lo estábamos hablando del segundo, para poder seguir la línea. En el primer año de vida, una buena resolución de la relación o vínculo madre-niño le da a la persona, miren chicos, la confianza básica en sí mismo. Cada vez que ustedes se pregunten a sí mismos, ¿por qué soy tan confiado? ¿O por qué soy tan desconfiado? Lean a Erik Erikson y les va a explicar cómo se estructura el proceso de confiar en uno mismo. Y luego dice, esto es lo que aporta el primer año de vida a la constitución de la personalidad futura de la persona. El segundo año, ¿qué es lo que aporta? Aporta, bueno, habría que decirlo así, la resolución adecuada del segundo año de vida aporta a la persona su sentido de autonomía, o va a hacer de él una persona muy insegura. Muy insegura. Déjenme darle algunos ejemplitos que pudieran acercarlos a creer o no creer. Bueno, que aquí no se trata de creer o no creer, lo mejor es saber o no saber. Porque creer es casi lo mismo que no creer en el buen sentido de la palabra, ¿no? Si profundizan en es una actitud emocional, que lo que estamos tratando es ir a los fundamentos de lo que se está afirmando. Dice él, por ejemplo, vamos a suponer, para ya no mencionar los chicos de este lado, vamos a suponer que acá nuestro futuro coleguita acaba de nacer, recién acaba de nacer, y bueno, pues si acaba de nacer, ¿qué es lo primero que va a hacer? Llora, no le queda otra, ese es su lenguaje, llora. Y al llorar es porque posiblemente se ha estado en toda la lucha del parto, todo el esfuerzo del parto. ¿Qué van a hacer con él? Lo van a amamantar. Entonces el primer contacto ante su llamado vital es el amamantamiento. Vamos a ponernos en dos posibilidades para que entiendan por qué Erikson habla de confianza y desconfianza básica de la resolución del primer año. Le dice, le toca a una mamá recontra chévere, recontra así chévere, que lo ve llorando y se acerca corriendo, no lo deja ni llorar mucho y ya lo está cambiando. Ay, hijito, estás mojadito también, lo va cambiando, tienes frío, y comienza a cambiarlo rápido.
y lo hace pasar del frío al calor. Y luego, bien cambiadito, lo amamanta. Y no lo amamanta así nomás, no, tipo, ya pues mamá, sino, mijito, no sé cómo le llamen, mi gatito, ¿no? Las mamás tienen muchas expresiones afectuosas y lo empieza a arrullar ahí. ¿Qué va a suceder con él? Según Erik Erikson, este proceso tan simple determina que la persona sienta confianza básica en sí mismo, que cuando dice algo o intenta algo, sabe que va a ser bien recibido. ¿Qué pasa si al revés nos ponemos en la segunda opción? Que por A, B o C motivos mamá está muy sobrecargada de tareas, porque a veces hay que entenderlas un poquito también, no es que sean tan crueles, sino que tienen mucho que hacer, y él está que llora y llora, y la mamá ya está pues hasta fastidiada con él, ¿no? Este hijo me ha tocado llorón, como el otro no lloraba a su hermano, pero este me fastidia, no me deja hacer las cosas. O sea, ya comienza un bombardeo emocional contra él. Bueno, cuando se desocupa, pues ya para eso él ha estado llorando hace rato, llega y los amaquea, ¿no? ¿Has visto las mamás cuando están con cólera con el bebé, ¿no? ¿Qué te pasa? Pues, y lo empiezas a amaquear. Ahora ya se sabe que amaquear a un bebé es causarles microinfartos por el golpe de la masa cerebral contra la calota craneana, ¿no? Entonces hay gente que hace pues tremendos movimientos contra el bebé. Entonces empieza a llamarle la atención, empiezas a maquearlo, empieza a darle de mamar con toda la rabia, ya apúrate, y claro que posiblemente él como bebito, como está que se muere de hambre, pues empieza a mamar con desesperación también, y posiblemente en esa desesperación muchos bebés muerden, y el pezón materno es bien delicado. Entonces ahora la mamá, aparte de la cólera, le va a tener rabia. ¿Por qué? Porque le está haciendo doler. Ya el amamantamiento no tiene nada de bonito como en el primer caso, de idílico, casi romántico. Ahora más bien hay dolor, de la cólera a la rabia, y por supuesto pues que lo vas a maquear terrible, ¿no? Y para ella que deje ya de mamar lo más rápido posible, en fin, mejor. Y si puede, posiblemente ya no le dé el pezón a la teta del biberón. Entonces, esa estructura de rechazo va a pasar en él, según Erik Erikson. A ver, ahora sí, atiéndanme un segundo. Esto no lo he podido poner en la lámina, pero atiéndanme. La vida vibra. Entonces, la primera forma de vida, inclusive unicelular, se va a manifestar por vibración y movimiento. Entonces, él va a sentir la vibración. Solo tiene días de nacido, así que él no tiene para estructurar muchas cosas, pero siente la vibración negativa. El conjunto de vibraciones que se organizan se transforman en sensaciones. Entonces él podrá saber por qué el frío o el calor es tan bueno o malo para él. Hay gente que cuando viene el frío, ay, qué sensación tengo, a mí me encanta el frío, el invierno, porque me abrigo y me siento calientito. Claro, posiblemente está rememorando estados en los cuales, teniendo frío, su madre fue muy acogedora con él, lo abrigó, lo amamantó, pero hay otros que más bien detestan el frío, ¿no? ¡Ah, qué asco! El frío, tengo que estar ahí, a mí me gusta el calor, yo soy chévere, el calor, el frío lo rechazo. Entonces, de la vibración va a pasar a la sensación. Las sensaciones estructuradas se organizan en emociones, ¿no? Estoy alegre, estoy triste, emociones. Antes estábamos en sensaciones, tengo hambre, tengo frío, tengo sed. Ahora estamos en sensaciones organizadas en emociones. Las emociones organizadas se dan o se estructuran en sentimientos. Entonces, cuando ustedes van viendo por qué siento así, por qué siento de esta manera, ustedes podrán tener el camino y van a llegar, aunque no lo crean, van a llegar a comprenderse un poquito más. Y por último, los sentimientos organizados, eso es hemisferio derecho, dan base a los pensamientos. Porque aunque no lo crean, pensamos de acuerdo a cómo sentimos.
Cuando un gran pensador como Nietzsche da toda su obra pues maestra, así habló Zaratustra, donde refiere Dios ha muerto y ya no hay que creer en nada, y no es menos cierto que algunos olvidan que su madre lo abandonó, ¿no? Entonces dicen, ¿habrá tenido que ver esto, esta desconfianza básica que tenía Nietzsche en las personas, tanto que ustedes saben que terminó loquito, ¿no? Caminando por las calles de Europa hasta morir? Y como segundo hecho, la mujer que más quiso amar, ¿no? También lo rechazó. Luz Andrea Salomé, que se decía era la mujer más inteligente y bella de su época, lo rechazó, y entonces parece que Nietzsche no resistió un segundo rechazo, el primero materno y el segundo de estas características. Entonces, chicos, era solo, quizás nos hemos ampliado un poquito, pero era un poquito para introducirlos, para animarlos un poquito a que se vean a sí mismos cómo se ha constituido su personalidad. Y claro, el segundo año, donde mamá nos empieza a enseñar que tienes que sentarte, tienes que orinar ahí, ya estoy cansada de esto, lo otro. Bueno, una cosa es mamá cariñosa que nos dice, sí, hijito, bueno, ya sé que tienes miedo, pero siéntate. Y hay otras pues que a la buena o a la mala, ¿no? Y ya entenderán por qué nos ponemos más rígidos, ¿no? Lo que se llama personalidad rígida. La rigidez se constituye en el segundo año de vida. A la gente que dice, a mí no me vengas con vainas, yo creo o blanco o negro, ya se imaginan lo que le ha pasado en el segundo año de su vida, ¿no? Las características rígidas, normalmente las características flexibles de la personalidad tienden a estructurar procesos de desarrollo en las que se han estructurado mejor. Cuando esto ha sido con mucho dolor o con mucho sufrimiento, entonces ya vienen respuestas de defensa. Seguimos, chicos. Entonces, perdóname. El anterior. Decía que en el segundo año la persona incorpora a su desarrollo el sentido de autonomía, ¿no? Sentirse capaz y libre, o inseguridad, ¿no? Y eso nos va a acompañar toda la vida. En el sentido de que tiene mucha vergüenza, mucha duda sobre lo que va a hacer, si lo logrará, no lo logrará. Y la imagen está tratando de mostrar a un niño en este tipo de situación. En cambio, en la imagen está tratando de mostrar al otro niño que, aunque ve un perro que relativamente sería muy ferocito para él, miren, si ese perro se para, es el doble de tamaño del niño. Sin embargo, él se acerca y ojalá no le haya mordido nunca un perro, porque le está poniendo la mano a la altura del hocico. Hay que tener mucha propiedad para eso. Quizás, ¿seguimos? Bueno, Piaget fue psicólogo, pero él siempre dijo que él, en realidad, más que psicólogo, era un epistemólogo de la medicina. Si leen su libro y quizás se acuerden ustedes que Piaget hizo sus estudios ¿en quiénes? ¿En quiénes empezó a observar sus conductas? Empezó a observar a qué edad preguntaban tal cosa, a qué edad preguntaban tal otra, en sus propios hijos. O sea, Piaget, toda su gran formulación que hasta ahora sostiene el proceso, no de la parte afectivo-emotiva, que es la que estamos, acabamos de tratar la parte afectivo-emotiva. Erikson, Anna Freud, Sigmund Freud, Margaret Mead. La parte motriz, Goethe, Stella Chess. Y ahora la parte cognitiva, el desarrollo intelectual, el máximo aporte lo da Piaget, que hizo la investigación en sus propios hijos, y él dice que una niña de 2 años está en fase preoperacional, en que todo gira a su alrededor, es egocéntrico desde ese punto de vista. Y segundo, que tiene pensamiento mágico, es decir, si le dicen que la luna es un queso, el niño dice sí, es un queso, ¿no? Y lo he podido vivir porque el niño del que ustedes están viendo ahí es mi nieto. Y entonces siempre me pregunta, abuelo, ¿ya va a salir o no va a salir la luna hoy día? Le digo, sale cada cierto tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué se esconde? Le digo, no se esconde, pero miren, el novio está pensando que se esconde. Tiene miedo la luna de salir, por eso se esconde. No es así como para definirlo como miedo, pero uno le va tratando de dar explicaciones dentro de la etapa en la que se encuentra, ¿no? Pensamiento
mágico, o también llamado prelógico, ¿no? ¿Seguimos? Bien, segundo criterio. Acabo de terminar el primer criterio del estudio de los trastornos del desarrollo. Segundo criterio. La historia clínica del niño debe complementarse, pues ahí sí, chicos, para meterse a atender niños hay que saber mucha información. Entonces, todos los que nos puedan dar información, sus profesores de colegio, sus hermanos, tutores, padres, dando énfasis a la gestación y parto. ¿Pero por qué? Porque esta etapa es la que nos define muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Alguna vez una chica me decía: doctor, yo sufro de esquizofrenia. Pero ya que de frente una persona me diga así, raro, ¿no? El esquizofrénico, como bien él dice: no, yo no estoy mal, doctor, por la pura me dan medicina. O sea, normalmente el paciente con esquizofrenia niega, no tiene conciencia de enfermedad. Entonces, desde que me lo dijo así, ya por ahí mi alma de médico, porque en verdad me encanta la medicina, digo, dije, ¿será? ¿No será? Y empiezo: ¿terminaste ese estudio? Sí, doctor, yo terminé secundaria. Pero en el Perú terminar secundaria no es significativo de nada. Entonces le empiezo a averiguar: ¿y cómo terminaste secundaria? Ah, que como en primaria yo jalaba mucho. Primaria ya jalabas mucho. Sí, entonces secundaria hice el no escolarizado, ya, y uno pasa, pues, doctor. Ah, ya, entonces primaria ya jalabas. Si en primaria jalaban mucho ya de inmediato, pues tampoco era tan difícil presumir lo que ahora vamos a ver, que tiene un nivel de retardo. Entonces le dije: mira, tú no tienes esquizofrenia. Por la información que me das de tu infancia, tú tienes retardo. Lo podemos corroborar, vas a la psicóloga, vienes con tu coeficiente intelectual. Y entonces fue a la psicóloga, regresó: doctor, sí, dice el informe que yo tengo un coeficiente intelectual de tanto que corresponde a retardo mental. Claro, le digo, ya era la presunción. Me dice: pero entonces, ¿y por qué yo alucino igual que mi hermana? Mi hermana sí tiene esquizofrenia. Yo conocí a su hermana y su hermana sí tiene esquizofrenia, es verdad. Yo le digo: pero no olvides que las personas con retardo también pueden alucinar, pero no por ser esquizofrénicas, sino que es por el deterioro de su propia cabecita. Pero le digo: mira, tú ya sabes que no tienes. O sea, 15 años me han estado dando pastillas por las puras. Digo, realmente ha sido así, pues 15 años te han estado dando pastillas por las puras. Y me dice: ¿y si sí tengo? Le digo: si tienes, si tú quieres tener, ándate al hospital donde te lo han diagnosticado en el Alto Herrera y sigue tu tratamiento ahí. Pero si vienes acá, ya te demostré lo que te estaba explicando. Bueno, ahora ya se casó, vende sus... Tampoco es que haga muchas cosas, pero me vino a dejar el parte: doctor, vendo queques en la calle y me gano, y mi esposo, ya yo lo ayudo también. O sea, dentro de lo que puede, actúa y hace cosas, ¿no? Antes se consideraba inutilizada a sí misma. Entonces, chicos, estas partes de acercamiento de la historia clínica, fundamentales cuando uno quiere entender a un niño, a un adolescente, o quizás a un adulto, por ejemplo, como ustedes, ¿no? Luego dice, tercer criterio, C, estar familiarizado. Acá hay que leer mucho, chicos. Créanme que hay que leer, porque el campo es tan minado que uno comete un error y ese error lo lleva a otro error y wow, terrible, terrible, chicos. No se imaginan qué tan terrible puede ser, pero creo que ustedes, como yo, aman la medicina. Nadie les dijo: carguen esta cruz. Solito dijimos ya. Y al amar la medicina, pues nos queremos ser un médico de cuerpos y almas, ¿no? Entonces, les doy otro ejemplo. Aquí nomás, esto me ha pasado con el grupo de ustedes. No sé si está del grupo de Loaiza, alguno de ustedes está por acá. Fuimos con el grupo de ustedes, me parece que fue con el del día martes. Vimos una chica que tiene 34 años, ha entrado por una pancreatitis, ya que tenía un poco de amilasa alta, y a descartarle estenosis esofágica. Muchachos, miren de lo que estamos hablando: pancreatitis y estenosis esofágica, a descartar. Y dirán: ¿y qué tiene que ver acá? Tiene mucho que ver la salud mental. ¿Qué pasó?
No había pancreatitis, aunque sí tiene alta su amilasa, porque hace tiempo que ha cambiado sus hábitos alimenticios, y no tan alta, pero la tiene alta, en 150 estaba su amilasa. Luego, estenosis esofágica no había, pero ella refería siempre que no podía comer bien desde los últimos 5 años y ya comía licuado. Se le hace la historia y los chicos estaban ahí, así que ellos no me van a dejar mentir. De niña diagnosticada por sensación de falta de aire, diagnosticada de asma infantil. Y empiezan a darle salud. ¿Qué cosa se le da para el asma hasta ahora? No hay otra. Salud, amor. Salud, amor. Y ella, como sentía que no le pasaba su sensación de falta de aire, cada vez tomaba más pastillas e inhalaba más salbutamol. Llega a tomar hasta 7 salbutamoles al día con abuso de inhaladores, aparte de las pastillas. Y no le pasaba la sensación de falta de aire. A los 19 años le dicen que si está así, que cada vez siente que le falta más el aire, otro doctor le dice que tiene, ¿cómo se llama cuando la estructura del parénquima del pulmón se comienza a romper? Ayúdenme. Algo parecido a enfisema. Pero hay otra palabrita, creo. ¿Cuál? Bronquiectasia, ya la dilatación de los bronquios. Con el parénquima, no tanto el bronquiolo, sino el parénquima, me parece que era más para el lado de, le diagnostican bronquiectasia, ya me hiciste recordar. Pero resulta que ella, a la hora que nosotros le hacemos la historia, con el neumólogo, nunca había tenido asma. Y por eso los antiasmáticos no le funcionaban, por más que ella se sobredosificaba. Nunca había tenido bronquiectasia. Entonces el neumólogo me dice: Adolfo, acá no hay bronquiectasia. Le digo, tiene 34, si se la diagnosticaron a los 19, ahorita estaría más, el daño sería mayor. ¿Qué tiene entonces? Ustedes quizás, chicos, aunque todavía están cachorritos en la medicina, pero ya podrán entender qué cuadro es el que comienza con sensación de falta de aire de un momento a otro, y miedo a morir, y angustia, y palpitaciones, y uno comienza a sentirse cosas horribles. Claro, tuvo y tiene trastorno de pánico. Y miren cómo se le ha complicado, y cómo llegó a lo de la amilasa pancreática y la estenosis, que es por lo que ha sido hospitalizada. Tiene 34. A los 29 años empieza a sentir que se le cerraba la garganta, que tenía un bulto ahí que no la dejaba comer, y ella solita comienza a bajar y a comer molido, por último licuado, y altera toda su digestión y todos los procesos, bajó de peso. Querían calificarla de ¿cómo le llaman? Cuando se baja mucho de peso, anoréxica, pero le dije, no, espérate un poquito, espérate, parece, pero no lo es, originalmente no lo es. Esta chica tiene pánico, trastorno de pánico. Y cuando le averigüé sobre su rendimiento intelectual en el colegio, yo tengo una forma, por viejo, muy rápida de llegar a darme cuenta si la persona en qué coeficiente tiene, ¿no? Le digo, mira, ¿tú has terminado el colegio? Sí, muy bien, o sea que lo que te voy a preguntar es facilísimo, ¿no? Ya actúo socráticamente, ¿no? La traigo, va a ser facilito para ti. Es una resta de una sola cifra, le digo. 100 menos 7, ¿cuánto es? No es tan fácil, ¿eh? No es tan, para quizás ustedes sí, para una persona que 100 menos 7 es 93, le digo yo, es 93. Ahora sigue tú, ¿ya? 93 menos 7, por el tiempo que se demora en decírmelo, ya yo voy codificando. No podía acertar 93 menos 7. Y entonces, ¿qué segundo criterio teníamos? Que aparte de que tenía pánico, era fronteriza, y por eso ella solita tampoco podía dar mucha información. No es que hubiera querido ser tonta de hacerse daño a su salud. Chicos, tienen que estar, este cursito, porque en verdad es un cursito de psiquiatría para todo lo que les enseñan, pero ténganlo en cuenta, sea la especialidad que tienen, porque podrían estar
con algo que tenía que ver con la salud mental y que uno está pensando solamente en base orgánica. El neumólogo lo vio, no había bronquiectasia, y por esa razón me dice, en verdad, el diagnóstico de asma tampoco debió darse. Tenía falta de aire por sensación de pánico, y los niños también pueden tener esa sensación, no solo el pánico, no solo el adulto, y ha tenido sensación de atoro, que es otro síntoma de pánico. Listo. Entonces, regresamos acá, chicos. Estar familiarizado con los criterios más o menos vale la pena, por suerte los libros siempre están ahí para leerlos. Por ejemplo, dice, antes existía el diagnóstico, claro, esto ya es histórico, lo voy a referir de nuevo cuando veamos TDAH. Seguimos. Bueno, saber antecedentes patológicos, familiares, adicciones, depresiones y cosas. Ahora, que se ha hecho tan común, por ejemplo, decir, y ustedes saben que la marihuana la van a legalizar de todas maneras, esa es una corriente mundial. Primero en Europa, ¿no? Holanda, hace ya más de casi 15 años, y luego avanzando ya en Sudamérica, Uruguay, México también, no, Uruguay, y luego, pero por mí bacán en todos los efectos positivos médicos que se va a poder lograr. Ojalá sea, la investigación va a ir hacia todo lo positivo, el dilema es hacia todo lo negativo, ¿no? Ese es el dilema. Y se supone que la investigación de los laboratorios va a tratar de minimizar los efectos adversos, como la apatía, la bulia, por ejemplo, hablando de tetrahidrocannabinol, y más bien potenciar los efectos agradables, que son los efectos divertidos. Seguimos. Creo que este es el último criterio. No considerar al niño como un adulto pequeño, ni hablar, el niño es todo un mundo, sino como un ser en la plenitud de su desarrollo. Ahí ven ustedes que el cerebro de un recién nacido es 350 gramos, pero al año y medio nomás ya está triplicado. Al año y medio tiene 900 y a los 7 años tiene 1350, es decir, prácticamente el peso del cerebro que tenemos los adultos, ¿no? Entonces, por eso se habla de la importancia en la cual los sistemas educativos hacían que los niños entrasen entre los 6 a 7 años a estudiar propiamente primaria, ¿no? Seguimos. Conocer los mecanismos de defensa normales de un niño ante el sufrimiento. Todos sufrimos desde niños, pero tenemos que aprender a defendernos. Los estudiosos dijeron que existen 3 mecanismos. El primero de ellos es la conducta sumisa, la sumisión. Ustedes lo ven en los animalitos, ¿no? Un animal rabiosos, 2, qué sé yo, leones, lo que ustedes quieran, perros, se pelean fuerte, pero si uno ve que está perdiendo, ¿qué hace? Hace efecto de sumisión. Muestra el cuello, ya no ataca, y ustedes se han dado cuenta, el otro animal se paraliza de inmediato. ¿Cómo es la neuroquímica de los cerebros, no? De normal uno por rabia, yo creo que el hombre sí es el único que seguiría atacando, aunque el otro ya esté sometido, ¿no? Porque bueno, digamos, los procesos son diferentes, pero en el animal casi siempre se detiene cuando el otro se rinde y hace que se vaya, con eso para él terminó todo, ¿no? Entonces, la sumisión, chicos, el niño obedece por miedo. El gran dilema es cuando al crecer este mecanismo de defensa que le sirvió de niño, ¿no? Es como cuando el papá le dice, no te muevas, si no te castigo. Hay niños que no se mueven por nada, pero es porque tienen miedo al castigo, ¿no? Les habrá pasado de niños a ustedes. Si hacían conducta sumisa, de hecho, que su hermanito se movía, pero ustedes no se movían, o viceversa. Ustedes eran muy inquietitos y su hermano decía, no, yo no me muevo, de acá me siento y ya me han dicho que no me mueva. La segunda defensa es la agresividad. Es lo opuesto al anterior. Cuando al niño le dicen algo y más bien se torna desafiante, se torna rebelde. Y es el tipo de niño que de hecho al crecer va a querer independizarse cuando antes, ¿no? Cuando a veces atiendo a algún adolescente y le digo, ¿qué estás haciendo ahora? 15 años, ¿no? Doctora, Muay Thai y cosas así. Qué bravo, le digo, pero así, ¿para qué tanto? Pensaba yo, ¿no? Querrá defenderse, o lo fastidiarán en su colegio. Bueno, no, me dice, doctor, al primero el que le va a sacar la mierda es a mi papá. Yo soy papá, ¿no? Yo, pucha, mi hijo es alto, si se le ocurre eso. Y claro,
claro, este chico viene acumulando rabia desde niño, posiblemente su padre es muy maltratador o humillante, porque a veces las palabras también maltratan, no solamente es de golpe, y entonces puede haber sufrido mucho, ¿no? Y el tercero, el que hace lo que podríamos decir entre comillas, neutral, ahí le faltó las comillas, porque el niño parece, qué bien que diga parece frío, no es ni agresivo ni sumiso, ¿no? Si uno le dice, oye, mira, los niños están bailando ahí, o están jugando, entra al grupo. No, le dice, no, yo voy a mirar nomás. Por más que la mamá lo quiera empujar, ese niño no entra, no participa. Y casi siempre desde que aprende a mantenerse así, toda su vida se mantiene así. Acá en ustedes debe haber chicos que tienden más a la sumisión, a la obediencia, otros que son recontra desafiantes, le dicen, haz esto, no, a mí qué me importa, y me jalan. Y yo me acuerdo de Residente, le digo porque yo utilizo más el tercer mecanismo, ¿no? Parecer frío o indiferente y tomar distancia del entorno, ¿no? Así que cuando era Residente dije, bueno, tengo que adaptarme aquí, ¿cómo serán las medidas? Pero lo que sea, tranquilo nomás. Entonces, el jefe del pabellón llamaba, ¿no? Ya reunión de equipo terapéutico, entonces todos los residentes corríamos, pues, porque ha llamado el jefe del pabellón, ¿no? Y en eso uno solo se quedaba ya, seguía haciendo sus historias, seguía elaborando. Oye, le decíamos, Aquiles se llama, está en el hospital, X. Y Aquiles, ya ven, de todas maneras, está llamando el jefe. Él seguía haciendo sus historias clínicas, no le importaba. Nosotros empezábamos la reunión, bueno, los casos que se han visto, cada uno presentaba los casos, y en eso el jefe preguntaba, ¿y el residente Aquiles, con su apellido respectivo? Estaba afuera terminando sus historias clínicas. Él entraba como a la hora, ya estaba casi por terminar la reunión. Entonces el jefe, para ser primero un poquito condescendiente, le decía, pero fíjese, doctor, usted cuando yo llamo tiene que venir a la hora, porque todo está programado, las actividades, hay que ser consecuente, y usted va a ser psiquiatra. Porque sabe usted que si no fuera así, me voy a ver obligado a jalarlo. Y él decía, doctor, yo quiero aprender. En verdad a mí no me importa que usted me jale. Proceda como le parezca. Y bueno, yo no podría haber hecho eso, ¿verdad? No tengo tanto empaque para poder decir eso. Entonces, chicos, los mecanismos de defensa están. Les voy a preguntar a unos pocos de ustedes nomás. ¿Cuál es tu mecanismo básico de defensa ante las situaciones que te hacen sufrir desde niño? ¿Cuál utilizabas? Pero la respuesta, no sé, por si acaso tiene un sentido, ¿no? Y ya estás escogiendo uno de los tres. No, por lógica, ¿no es cierto? Si él dice no sé, es porque está escogiendo cuál. Claro, indiferencia, pues no, me llega. ¿Tú? ¿Y tu hijita? ¿Cuál de los tres también utilizas más la distancia? O sea, no sabes tampoco, ¿no? Ninguno de los tres, quizás. En realidad, ninguno de los tres es mejor que el otro, ¿ah? Por si acaso, chicos. Al contrario, la madurez, ¿qué representa la madurez? Si definimos la madurez como la capacidad de no sufrir, ni hacer sufrir al otro innecesariamente, porque ya la vida nos da sufrimiento, así que ¿para qué voy a atormentar a mi pareja o a mis hijos? Si la madurez es eso, entonces los tres mecanismos son buenos. Hay momentos en que hay que obedecer nomás, pues si no quiero meterme en problemas. Por ejemplo, esa actitud de este residente me parecía, no la haría nunca, ¿no? Yo he venido acá a aprender, pero no a desafiar al jefe del servicio, no sé a dónde llegaría. Pero si sigo demasiado sumiso, voy a ser, como dice ahí, muy dependiente emocional. Entonces también hay momentos para aprender a ser agresivo, ¿no? Porque hay papás que cuando el niño le dice, papá, un amiguito me fastidia, y el papá dice, y tú defiéndete, pues pégale. Si él está diciendo que me fastidia porque él no se ve en posibilidad de defenderse, pues, ¿no? Entonces el papá tendría que acogerlo y decir, a ver, hijito, ¿qué pasa? Que te da patadas, puñetes, tú no sabes defenderte, bueno, te enseñaré, haremos ejercicio, o sea,
No le voy a decir, anda y defiéndete, si por eso le está diciendo que lo ayude, porque no puede defenderse, ¿se comprende? O a otros papás más humillantes todavía. Entonces, y la conducta neutral también. Hay momentos en que hay que mejor no meterse en más problemas de lo que ya tenemos y guardar distancia. Entonces, como les decía, chicos, los 3 mecanismos son correctos. El dilema es quedarse en uno solo. Ahí sí nos va a dar problemas del desarrollo en la personalidad. Seguimos. Por favor. La repetimos. Decía abajo, 3 hermanos, 3 hermanitos sería, porque son niños, les avisan que su padre alcohólico está viniendo a la casa. Los 3 sufren. Los 3 hermanos sufren porque su padre es alcohólico. Pero imagínense que uno de ellos tiene la conducta tendiente más a la obediencia, a la pasividad, a la sumisión, a la dependencia emocional. Si le dicen a él, tu papá viene por el parque y se ha caído, está borracho, ¿qué creen que va a hacer este niño? ¿Qué va a hacer? ¿Qué creen que va a hacer? Es sumiso, sí. Se va a buscar, claro. Mi papito, se va a buscarlo, a pesar que ese papito lo maltrata, lo humilla, lo golpea. Él va a salir corriendo a verlo, quizá llorando, ¿no? Quizá llorando, pidiendo ayuda. Él va a ir a eso, él va a hacer eso. Al segundo hermanito le avisan y le dicen, oye, tu papá venía por el parque, se ha caído, está ahí tirado en el parque. ¿Qué creen que va a hacer el segundo niño? Se caiga, que se mate de una vez. O sea, él más bien va a responder con mucha cólera, con mucha rabia. Y el tercero, cuando le dicen, oye, tu papá está borracho, se ha caído en el parque, ¿qué creen que va a hacer? Con él no es. Con él no es. Si papá entra a la casa, él se sube, él se mete a su cuarto. Y si papá sube al segundo piso donde están los cuartos, él se baja a ver tele en el comedor. Siempre va a guardar su distancia, ¿no? Ya se imaginan el tipo de chica que le corresponde a cada uno de ellos, ¿no? Porque si no, pucha, va a ser terrible, es la situación también que se va a presentar. ¿Seguimos? ¿Seguimos? A ver, veamos ahora entonces, chicos, veamos el TDAH. Ahora sí empezamos a ver patología infantil, chicos. Y he escogido de todos esta. No se imaginan la cantidad de cosas que les pueden resolver a ustedes siendo especialistas. Por ejemplo, él es pediatra o la doctora es neuróloga ya. Saber sobre este campo del trastorno de déficit de atención como sin hiperactividad. Ponía ahí a un pequeñín que era, bueno, no sé si lo ubican, ustedes leen otras cosas, a Daniel el travieso, ¿no? Seguimos. El TDAH históricamente no había sido diagnosticado, sino que en la década del 50, inclusive antes, en la década del 40 le llamaban daño cerebral, daño así de frente, porque Steele descubrió a este tipo de niños, se le llamaba síndrome de Steele también. Ya en el 50 ya le decían disritmia cerebral. Y el nombrecito era pues atractivo, ¿no? Como que algo del ritmo cerebral, algo de las ondas no está bien, pero no se sabía qué. En la década del 60, disfunción cerebral mínima, porque no es que tuviera pues un daño grande, una cosa severa, disfunción cerebral mínima. En la década del 70, ahí sí ya entro yo porque yo me formaba en esta década, síndrome hiperkinético. Pero luego se vio que no, a partir de la década del 80 hasta ahora ya se habla de desorden o trastorno de déficit de atención, que puede haber con hiperquinesia o sin hiperquinesia, pero lo ponen, el centro ya no es el movimiento sino la atención. ¿Seguimos, chicos? Los criterios diagnósticos. Este es el trastorno más común en la psiquiatría infantil. Se habla en Estados Unidos de 6 millones de niños, 6 millones, chicos, con diagnóstico de TDAH. Y para ello hay 3 criterios: la atención, la hiperactividad y la impulsividad.
traten, aunque no se acuerden mucho de todo lo que voy a leer, porque eso la memoria no graba, pero esas 3 palabritas, chicos, la atención, la hiperactividad y la impulsividad, y más aún, puede que alguno de ustedes sea TDAH o TDA por lo menos, sin saberlo. Si estudian bastante, la psicóloga dicen que tienen un buen coeficiente intelectual y en realidad no sacan las notas que corresponderían al gran esfuerzo, cuidado, pueden tener déficit de repente de atención y no están rindiendo como quisieran ustedes al esfuerzo que están haciendo, ¿no? De manera que dice los síntomas de atención, bueno, esto ya sería en el colegio, ¿no? No presta suficiente atención a los detalles, por lo que incurre en errores por descuido en sus tareas escolares, ¿no? En el trabajo o cualquier otra actividad. Siempre hay un error de descuido. Uy, me olvidé de poner esto. Uy, se me pasó lo otro. Siempre hay algún detalle de error. Luego tiene dificultades para mantener la concentración. Es decir, pues, que se aburre rapidísimo, ¿no? Se aburre rapidísimo. Parece no escuchar cuando se le habla directamente, ¿no? Parece que siempre hay que estarle repitiendo las órdenes, ¿no? Siempre. Baja a comer, baja a comer, baja a comer. Le van como 20 veces, están diciendo baja a comer, pero él como que no, como si no hubiera escuchado. No sigue instrucciones y no finaliza sus tareas, ¿no? Cuando uno ve un cuaderno de un chico con TDAH, al toque se da cuenta, pues, ¿no? Ha empezado algo por acá, avanzó, lo dejó, luego empezó otra cosa por otro lado, y así, ¿no? Una gran dispersión. Listo, seguimos. Tiene dificultad para completar las tareas, se aburre fácilmente, con frecuencia extravía objetos, ¿no? Estos son los chicos típicos que dejó su libro, dejó su cuaderno, dejó su casaca, todo lo deja en otro sitio, ¿no? Todo lo deja en otro sitio. Ayer yo le preguntaba a mi sobrino, le decía, oye, yo te he visto que tenías una casaca muy bonita y también, no sé, una camisa y un polo, pero ya no te lo veo. Ah, me dice, la casaca está en la casa de mi amigo, a ver, creo que se ha quedado en la casa de mi amigo tal. Cuando estuve ahí, sí, la dejé y ya no le he vuelto. Ese polo, cuando me fui a jugar en tal sitio, se me quedó. Y el otro, tal la camisa, ah, eso creo que está en la casa de mi tía tal. O sea, dejan todo, se les olvida de todo. Seguimos por ahí, se distrae fácilmente con estímulos irrelevantes, por supuesto, sea en el colegio o acá también, chicos, si se distraen fácilmente, cuidado. Hablando de una niña, siempre anda en las nubes, ¿no? Es que en las niñas, en los varones predomina la hiperactividad, entonces es más fácil darse cuenta, porque se para, se sienta, se para, en cambio en las niñas no. En las niñas parece que están atendiendo a la clase, me están mirando inclusive, pero su cabeza está en otro sitio totalmente volando, ¿no? Entonces, en las niñas no dan problemas y por eso no las diagnostican. Es cuando ya terminan el colegio y tienen que estudiar cosas muy estructuradas, donde ellas ven lo difícil que es para ellas avanzar ahí, ¿no? Seguimos, chicos, a ver, veamos. Bueno, esto era... ¿De qué serie es este caballerito? ¿Cómo se llama? ¿Perdón? Mafalda, ¿no? Felipe, me parece, dice ahí, debo atender sin perder un detalle, lo que está explicando la maestra, ¿no? Él está queriendo atender. Debo poner todos mis sentidos en no distraerme y concentrar toda mi atención en estar atento. Y al final la maestra pregunta, ¿entendieron, niños? Todos responden, sí, señorita, pero él no había fijado su atención realmente, a pesar que se decía a sí mismo que quería hacerlo. ¿Seguimos? El segundo síntoma fundamental es el movimiento, el famoso niño hiperactivo, la hiperactividad. Les decía que predomina en hombres, porque en las mujercitas predomina el déficit de atención, en los varones la hiperactividad. Mueve en exceso las manos, los pies, es decir, pues todo el movimiento, es el famoso concepto del niño terremoto ahora, ¿no? Se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado, corre o salta excesivamente en situaciones que no debe hacerlo, tiene dificultad para dedicarse a hacer sus tareas, incluso para el ocio tiene dificultad, ¿no? Está en continua actividad como si tuviera un motor encendido, en fin, seguimos.
Y el tercer criterio, los síntomas de impulsividad. Actualmente, como se ha estudiado bastante los déficits de atención y de hiperactividad, actualmente buenas cohortes de investigación están tratando de investigar la impulsividad. Porque el que es impulsivo, chicos, lo es toda la vida. No es que el déficit de atención pasa con los años, como se creía en mi época. Cuando a mí me formaron con esto, no le dieron ninguna importancia. Cuando me formé como médico, decían, sí, niño hiperactivo, pero ya conforme crezca ya va a dejar de moverse. ¿Qué tal error de formación, por Dios? Sí es cierto que ya no se mueve tanto como cuando es niñito, pero su déficit de atención sigue y su déficit de impulsividad sigue siendo impulsivo y se va a meter en 1000 problemas, ¿ah? Hasta, ojo, miren, se habla que tiene 10 veces más posibilidades de fracturarse un niño con este problema que un niño normal. Entonces el síntoma de la impulsividad, estamos hablando de niños, responde inesperadamente. Por ejemplo, antes que le hagan la pregunta ya él quiere responder, ¿no? Ya levanta la mano inclusive, pero todavía, pequeñín, todavía ni siquiera ha hecho la pregunta, pero él ya quiere responder. Le es difícil esperar su turno, ¿no? Cuando si ya uno por uno vengan a dejar sus tareitas, él ya quiere rapidito llegar a dejarlo, ¿no? Interrumpe a otros, están hablando otros, él interrumpe, puede utilizar las cosas de otros también sin que le hayan dado permiso, es el típico chico que se lleva las cosas de otros a su casa, ¿no? No por pilluelo, ¿no? Necesariamente, aunque podría investigarse, sino porque le dio el impulso de cogerse, pues si la mamá tiene que irse a devolverle a la otra mamá y decirle, discúlpame, mi hijo no se dio cuenta y se ha traído... Y claro, la mamá es la que se sopla todas las vergüenzas. Cruzar calles corriendo sin medir el peligro, le gustan los juegos bruscos. ¿Seguimos? Tipos de TDAH. Se considera 3 variantes clínicas. En verdad, chicos, en mi humilde opinión, ustedes van a ver mejor que yo, porque ya no tenemos tanto tiempo de vida, mejor que en los próximos 50 años, esto que estamos hablando ahora puede que quede como ha quedado muchas de las cosas que me enseñaron, va a quedar como parte de la historia. El decir que hay tres tipos de TDAH, me parece que van a profundizar mucho más y ustedes van a ser formados. Pero hasta ahora se habla de que hay un tipo en el que presenta los 3 criterios, ¿no? Es decir, que tiene los 3 que hemos mencionado. El segundo tipo, donde predomina sobre todo hiperactividad e impulsividad, que es el más frecuente en varones, y el tercer tipo predomina el déficit de atención, y es el más frecuente en niñas. Y como les decía, las niñas TDA pasan desapercibidas, porque sencillamente, pues al contrario, parecen niñas casi angelicales, que están ahí sentaditas, pero no están atendiendo como parece, su mente está en las nubes, ¿no? Está totalmente fuera de lo que está allí. Prevalencia 5% en niños y 2.5% en adultos. Esta es una prevalencia, este es otro estudio muy sesgado en realidad, porque se les pasa muchísimos, le decía por ejemplo, la niña no pasa casi como TDAH, porque todos están buscando, se mueven mucho, en el colegio se mueven mucho, y creen que con eso ya encontraron, cuando son los 3 criterios. Así que eso debe ir al 10 o 15% por lo menos. En Sudamérica, quienes más han estudiado TDAH en Colombia, ¿no? Pero en Estados Unidos, cuando determinaron que tenían más de 6 millones de niños con este problema, ya era significativo. ¿Seguimos? El desarrollo, ¿no? Bueno, antes de los 5 años difícil de diagnosticar, pero ya cuando entran a la escuela primaria, y más aún en la adolescencia, se pueden empezar uno a vislumbrar, creo que este chico tiene TDAH, ¿no? Alguna vez me ha pasado atender jóvenes por decir, ¿por qué vienes? Ah, yo consumo marihuana y alcohol. ¿Consumes marihuana? Sí, vengo por adicción. Pues a la hora que uno lo va evaluando, digo, sí, hijo, sí tienes. Sí, de hecho que tomas alcohol en exceso. Y digo, pero tu problema no es el alcohol, tu problema no es la marihuana. Ah, pero doctor, ¿cómo va a ser? Sí, me han sacado de la universidad, y todo lo que puede llevarlos el exceso de alcohol o de drogas.
Le digo, no, le digo, hijo, tu verdadero problema es que tú eres TDAH. Así que tenemos que reorganizar un poquito cómo te vamos a abordar para ayudarte, ¿no? Para ayudarte. Porque si no, claro, se le puede dar tratamiento para su adicción, ya va mejor, pero la base de la estructura de su impulsividad está ahí. La base de la estructura de su impulsividad está ahí. Y ahora vamos a ver un caso típico en el que se le curó de una cosa y pasó a otra, se le curó de eso y pasó a otra, se le curó de eso también y pasó a otra. Lo van a notar. Seguimos. Perdóname, hijo. La anterior dice que en la vida adulta generalmente disminuye la hiperactividad, ya lo habíamos mencionado, pero persiste el déficit de atención y la impulsividad. Y son niños muy sensibles, son muy leales. Por si acaso un TDAH, si quieren a alguien que no los va a dejar nunca solos, lleven a una fiesta a un niño TDAH. Si se pelean, él va a entrar a la pelea con ustedes. Él no va a correr. El TDAH es leal como nadie, porque son muy sensibles. Para ellos el sentido de amistad es, si es hincha de un equipo, es puro corazón, o sea, ni aunque le paguen va a cambiar. Pero tiene una respuesta paradójica a la temperatura. Por ejemplo, los van a ver en invierno sin zapatos. Yo iba a traer a una mamá que tiene su niña con TDAH y les iba a contar esto, que mi hija en invierno anda con zapatos y en verano puede andar pues con casaca o con... Y me dice, oye, hace calor. O en la noche se abrigan demasiado. En verano normalmente uno se abriga pues más suavecito, ¿no? Sábana o colcha delgadita. No, su sensibilidad a la temperatura no es la misma. Y en invierno pueden estar andando sin zapatos en la casa como si nada. Si se les ocurre hacer eso y se sienten bacán y no les pasa nada, pregúntense, chicos, ¿por qué disfrutan de andar así? Con eso no vaya a ser que tengan algo. Entonces, les hablaba un poquito, ya no hablando lo negativo, sino lo importante, ¿no? Porque como yo le explicaba a este chico que atendía, le digo, mira hermano, desde un punto de vista estás fregado, porque eres muy inteligente. Sí, me dice, pero ya ni me hables de eso, Adolfo, porque la verdad que quiero matar a ese psicólogo que dijo que yo era una inteligencia superior, que era más inteligente que todos mis compañeros. Digo, claro, te debe frustrar, te frustra mucho que teniendo tanto coeficiente hayas fracasado. Sí, me dice, y todos mis compañeros, hasta el más brutito, todos estudian, todos han avanzado, yo no he logrado hacer nada, no he terminado nada, he entrado como a 5 universidades e institutos, igual no he terminado nada. Claro, le digo, porque hay este hecho, ¿no? Hay este hecho, son muy sensibles también y muy inteligentes. Entonces le digo, mira, sí, pues teóricamente estás condenado a sufrir, pero le digo, pero el hecho de ser más sensible e inteligente también te puede hacer disfrutar más que los demás. Así que si te animas, empezamos tu tratamiento. ¿Sí o no que una persona inteligente disfruta más que los demás? Y si además de inteligente eres sensible, disfruta doble. Claro, te va a afectar doble. Cuando una chica te cancela, vas a querer suicidarte, pero también se puede disfrutar doble, ¿no es cierto? Porque si es sensible, pues el insensible casi frío. En cambio el otro dice, no, a mí el frío me emociona, el frío me hace leer poesía, en ti los ríos cantan, mi alma en ellos huye, como Pablo Neruda. Y claro, muchos de los grandes poetas son pues TDAH, ¿no? Andar sin zapatos. Seguimos. Factores de riesgo, por ahí tenemos, chicos, ojalá la madre no consuma nada. Factores genéticos. De hecho, donde hay un niño o niña con TDAH, el papá o la mamá, o los dos, son TDAH, ¿no? Recuerdo mucho que atendía a una japonesita, que así de esas cráneos, ¿no? Estudiando en la Pacífico, aunque le costaba mucho avanzar, y cuando le diagnostico, le digo, mira, tu problema no es de inteligencia, sino de TDAH, o mejor dicho, de TDA nomás. Y le dije a los papás, pues, no, miren, es esto y hay que trabajar en eso. Y se empezaron a mirar entre ellos y aceptaron y dijeron, sí, yo también en verdad soy bien disperso, a pesar que he tenido logros académicos, pero... Y la mamá, en este caso los dos se dieron cuenta porque les empecé a leer todos los criterios y me dijo, sí, en el colegio siempre me decían así, pero yo he salido adelante. Le digo, sí, pues, pero su hija no tiene esa resiliencia de usted, ¿no? Entonces, hay el concepto de heredabilidad es altísimo, chicos, en familiares de primer grado. Factores de género, bueno, una relación de 2-1 que no me parece correcta, porque esta relación, les decía, es hablando más de hiperactividad.
cuando se tome en cuenta más a la desatención de las niñas, posiblemente cambien este tipo de factores. Seguimos. Las consecuencias funcionales, terribles, chicos, terribles. Alguien que estaba hecho para sentirse bien y triunfar en la vida, con bajo rendimiento escolar o académico universitario, disminución de su rendimiento laboral, ¿no? Aumento de conflictos interpersonales. Siempre está, el chico TDAH, como es hipersensible, siempre está conflictuándose con alguien, ¿no? Con su jefe, con sus compañeros, mayor riesgo de consumo de sustancias, ni hablar, chicos. Cuando ustedes vean un hospital de adicciones, estoy casi seguro que más de la mitad de ellos su verdadero problema original ha sido el TDAH, y la sustancia ha llegado como consecuencia. ¿Por qué? Porque mientras que un niño o adolescente, si le dicen consume esto, prueba esto, lo piensa, ¿no? ¿Lo hago, no lo hago? ¿Qué puede pasar? El niño con TDAH más bien es tan impulsivo que él solito va a decir, a ver, ¿qué estás fumando? A ver, yo también quiero probar, yo también quiero probar. No digo que él, ¿no? Sino que me refiero a que él más bien solito se busca problemas. Mayor riesgo de conductas antisociales, por supuesto, mayor riesgo de sufrir lesiones y accidentes, mayor riesgo de ansiedad y de depresión, terrible, chicos. Acá sí se puede llegar al suicidio. Mayor riesgo de bullying, pero en el sentido de que le pueden hacer bullying, pero también puede ser que donde vean a alguien que lidere el bullying, el líder del bullying siempre es un TDAH, porque él es el impulsivo, el que da el primer puñete, la primera patada, mientras que otros pueden por seguir hacerlo, pero el chico, él es el que lidera, ¿no? Seguimos. Diagnóstico diferenciales, trastorno negativista desafiante, ansiedad, depresión, bipolares. Hay cohortes de investigación, chicos. Aquí Iscal, por ejemplo, tiene niños desde los 7 años hasta los 16, investigándolos, desde su nacimiento. Porque ya presume de que hay una asociación, por ejemplo, TDAH y bipolaridad, ¿no? Entonces trata de... Pero esta parte ya es muy complicada, no quisiera... Solamente les doy así el sentido de que estamos frente a situaciones donde hay que hilar fino para saber y llegar a este joven. Comorbilidades, ni hablar. Casi todos los TDAH sufren de ansiedad, de depresión, consumen sustancias. Porque se imaginan, el que es tan ansioso, intranquilo, demasiado sensible, que a veces se deprime, se imaginan pues si prueba un poquito de alcohol. La primera etapa del alcohol es euforizante, todos lo hemos probado, aquí sí no se salva nadie. Todos lo hemos probado y los primeros vasos son euforizantes. ¿Se pueden imaginar que él sienta algo que lo euforiza? La primera etapa del alcohol es tranquilizante. ¿Se pueden imaginar que alguien encuentra algo que lo tranquiliza? No solamente lo alegra, sino lo tranquiliza. La primera etapa es... Algunos me dicen, doctor, no me quite, doctor, el alcohol. Así pienso mejor, doctor. Me tranquilizo, puedo razonar mejor. Entonces uno tiene que hilar fino, le decían, bueno, hijo, parece que te estás haciendo un bien, pero te estás dañando mucho más porque el efecto del alcohol en la membrana de tu neurona la está haciendo leña. Y después ni esto siquiera vas a poder hacer. O sea, es terrible el daño, ¿no? Seguimos. La evolución no desaparece en la adolescencia ni en la adultez. Uno llega viejito y es TDAH también, ¿no? Los mitos, este mito fue en la década del 80, el temor a la medicación, fue porque el programa de la BBC de Londres hizo un cuestionamiento muy serio, y la BBC de Londres tiene repercusión internacional, ¿no? Un cuestionamiento muy serio al uso del metilfenidato. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos papás empezaron a coger miedo de que no debo usarlo, ¿no? El otro mito, la culpa es de los padres. No, pues chicos, uno no va a hacer su hijo TDAH, pues, ¿no? Por último, si se lo ha transmitido genéticamente, pues sería víctima de otra víctima, ¿no? A él también se lo transmitieron genéticamente. El concepto del niño índigo, no sé si por ahí alguna vez han visto los libritos, los niños índigo. Ya esto es entrar un poco en cuestiones un poco más metafísicas de tipo New Age, ¿no?
en el cual se planteaba que en verdad los TDAH son el futuro de la humanidad, gente más inteligente y más sensible, aunque por ahora todavía no se destacan, pero van a serlo. Dicen que antes casi no existían TDAH y ahora abundan TDAH. Entonces, en el concepto de los niños índigo, bueno, yo la verdad no quisiera tener así, porque he visto cuánto sufren, pero algunos, esto ya como le decía, son cuestiones un poquito más, si a ustedes les gusta mucho leer cosas esotéricas, por ahí podrían inducir cuando lean el libro del niño índigo. Tratamientos, hay tratamientos, las dos sustancias que han demostrado su efectividad, y por eso les iba a traer a la mamá, pero dije traérmela desde mi hospital Loaiza para luego regresarla hasta allá y luego yo irme a mi casa. No la hago. Entonces la mamá les iba a contar que su niña comenzó a los 6 años, fue diagnosticada de TDAH y me lo planteó primero a mí, que soy el jefe de psiquiatría en el hospital Loaiza. Pero le dije que la complejidad y primero cariño, ¿no?, al paciente, ¿no?, chicos. La complejidad, le dije, no sería mi opinión es que tiene TDAH, pero quiero una segunda opinión, le dije. Así que ándate a la jefa de psiquiatría infantil del hospital del niño. Y como la jefa es mi promoción, entonces le mandé una notita, todo para que le faciliten las consultas no tan lejos. Y claro, y ella le dio el tratamiento y me dice pues la mamá, oye, mi hija parece que habían cambiado de un día para otro, ¿no? De lo que era irritable, agresiva, violenta, todos los días llamadas de atención, o sea, estaba predominando la impulsividad allí y estaba predominando el déficit de atención. Todos los días, llamada de atención de su profesora, me dice, ahora, pucha, saca buenas notas, está entre las mejores y se siente felicísima, pues, ¿no? ¿Se imaginan para un niño pasar de ser llamado a la atención, el niño problema? Porque inclusive algunas veces a estos niños ni siquiera la profesora piensa que son un problema, piensa que es un niño malcriado, que simplemente le falta límites y que hay que darle un poco hasta golpe, ¿no? Los consideran malcriados, otros los consideran niños desobedientes, otros los consideran niños ociosos. ¿Por qué no has hecho tu tarea? Por ocioso, seguro no has hecho tu tarea. Y no sabe que ese niño tiene un coeficiente el doble de su profesora, pero no lo está utilizando ciertamente. Entonces, aparte de las medicaciones, hay psicoterapias que se han ido estructurando ahora, educación, a veces hay que pasarlo a un cierto tipo de educación ya más especializada, y hasta hay coaches de TDAH. ¿Seguimos? En algunos casitos, este niño de 11 años que tiene bajo rendimiento escolar, ¿no?, y estudia en un excelente colegio, este fue el caso de un chico de un colegio de alto nivel, con pocos alumnos, y sus profesores lo consideran distraído y moderadamente hiperactivo, ¿no? O sea, tenía una combinación, que era la más frecuente de los varoncitos. ¿Seguimos? Acá una niña, pues, que tiene 10 años, que siempre ha tenido un rendimiento escolar bajo y siempre considerada poco inteligente, ¿no? Y parece que mamá también había sufrido lo mismo, por lo que a la mamá decía, pero sí es normal, yo también he tenido ese problema, ¿no? Y entonces esta mamá se demoró mucho en llevar la atención porque ella consideraba que sí, había sido igualita y no había tenido, su hijita le iba a pasar lo mismo. ¿Seguimos? Acá estamos ante un joven, un TDAH con un CI tipo genial, de inteligencia muy superior, estamos hablando por encima, inteligencia muy superior es 120, ¿no?, y hasta 130, y por encima de 130 es inteligencia genial. Entonces, dice Héctor, es un joven de 19 años que desde niño impresionó por ser muy inteligente, sus compañeros decían que tenía hasta su propia forma de resolver problemas matemáticos, ¿no? Hay gente que tiene eso. La psicóloga le encontró un CI mayor, no es mayor de 130, pero ahora a sus 19 años lleva tratamiento porque en la universidad a la que ingresó, él la siente como que es demasiado para él. Y no es que sea en realidad demasiado por su inteligencia, sino que lo necesita demasiada organización, tiene que estar todos los días leyendo, todos los días acumulando información, ordenando información, y es demasiado, pues, ciertamente, ¿no? Seguimos. Entonces, compañeros de él con menos inteligencia lo van a superar. TDAH más drogadicción, ya es generalmente, chicos, la tragedia mayor de los TDAH, ¿no? Cuando empiezan a consumir alcohol, drogas, ¿no?
y van a veces de un sitio a otro, van de un colegio a otro colegio y terminan en 5 colegios, 6 colegios, 7 colegios, en fin, esto realmente es una tragedia para ellos y para sus padres, ¿no? Y generalmente si a veces ya ahora el efecto de la sustancia ya hace que ellos no tengan ningún interés, dice, en progresar, en estudiar algo, prefieren cachuelear nada más lo que venga al día a día. ¿Seguimos? Esto se dio en la sierra. Un médico neurólogo lo reportó, ¿no? Que había ido a la sierra y que en el hotel donde se hospedaba, la empleada que trabajaba en ese hospedaje, al él decir que era médico neurólogo, le dijo: mi hijita tiene este problema, es muy simpática, muy inteligente, muy vivaz, pero es muy inquieta, ¿no? Hasta a veces ya muy insoportable. El neurólogo al toque pues se ubicó y la diagnosticó de TDAH. Pero ¿cuál fue el problema? Que en toda la sierra, chicos, no existe medicinas para el Ritalin, no lo pueden vender. Ni yo puedo recetar Ritalin, porque para poder recetar Ritalin, la receta tengo de mi hospital, pero se necesita una receta especial. Y la verdad que ya le digo: ándate al hospital de niño, hijo. Le diagnostico y lo digo: ¿pero por qué? Porque hay que estar cada año yendo y pidiendo el formato y luego dando el informe. Como el metilfenidato es una anfetamina, entonces está muy sujeto a observación y a todos los tipos de temores, ¿no? Seguimos. Bueno, aquí tienen a alguien que es un típico TDAH, ¿no? Típico TDAH. No terminó la secundaria, ¿verdad? Y la mayoría de TDAH no terminan secundaria, y si ingresan a la universidad no terminan universidad. ¿Se acordarán que él lo cuenta esto en su libro El Diego del Pueblo, ¿no? Que en colegio no destacaba mucho porque todo prefería estar en la cancha del deporte, en el patio haciendo deportes. Y ustedes se acordarán que él, ¿cuál fue la sustancia que empezó a consumir por la que salió del Nápoles, estando en la cumbre? Aunque él dice que ya en Barcelona comenzó, pero donde se desencadenó con fuerza fue cuando estuvo en Nápoles. Porque en el Nápoles todo lo cubrían, pues. El sur es de Sicilia, en Sicilia está la Camorra, y ahí circula mucha mafia, así que todos lo protegían. Ustedes saben que él usaba un dispositivo, llevaba un dispositivo en su pene que tenía orina normal, ¿no? Entonces cuando a él le decían para pasar las pruebas, él entraba al baño junto con otra persona, ¿no? Y hacía, o sea, bajaba y siempre salía normal, porque hasta que le detectaron, ¿no? que tenía un dispositivo que hacía que salga una orina que él ya la llevaba de hecho. ¿Pero qué fue lo primero que consumía? ¿Por qué lo sacaron de Nápoles y se regresó a Boca? Bueno, en Boca hay unos, ya en Argentina no había quien lo controle, ¿no? Siempre salía en la televisión pues totalmente drogado. ¿Qué sustancia fue? Cocaína. Primero cocaína. Él no hubiera parado si es que no tuvo el problema cardíaco severo que da la cocaína para los que la consumen mucho. Entonces de la cocaína era tanto que se dio cuenta que mientras siguiera en Argentina nunca se iba a sanar, porque donde iba era el ídolo y todo le tapaban. ¿Qué decidió hacer? Se fue 6 años a otro país a tratarse. ¿A dónde se fue? A Cuba, ¿no es cierto? A Cuba. Y como en Cuba no hay cocaína, me contaba un médico psiquiatra, me dijo: mira, ¿sabes lo que me ha pasado? Yo te recomiendo nunca vayas a Cuba. Y yo le digo: ¿por qué, hermano? Digo, está dentro de mis proyectos, darme un salto por ahí. Olvídate, me dice. Voy a un curso todavía invitado por un laboratorio, llego al... Bacán, me revisan mi maletín y ven mis pastillas y me preguntan: ¿para qué estas pastillas? Y yo les digo: pues son antigripales, si usted ve ahí, son antigripales, y como estoy con gripe me traigo unas cuantas pastillas antigripales, un blister. Entonces se quedaban mirando, dice, los policías. Dice: en todo momento todavía yo tenía un policía con fusil, todo atrás. Dice: ¿qué es esto, no? Dice: bueno, ¿qué la receta de estas pastillas? Oiga, yo soy médico, le dice. ¿Pastillas para gripe? ¿Qué le pasa? Entonces dice los policías: ya, llévenlo a la otra sección. Entonces sacan las pastillas
y le empiezan a echar para ver si era cocaína, ¿no? Entonces él dice, pucha. Y luego dice, por si acaso el protocolo es que aún así usted tiene que ser evaluado por un médico en tal hospital para ver si usted, aparte, ya, está bien, no es cocaína, pero ya usted, ya como decir, ya cayó. El siguiente paso es decir, me dice, me detuvieron 6 horas, me llevaron a un hospital lejos, llegué, no había placas en ese hospital para que me tome la neumóloga, como parte de su protocolo tenía que tomarme una radiografía de tórax, pero como no había en Cuba, se habían acabado en ese hospital las placas, me tuvieron que llevar a otro hospital. Me dice, no te imaginas, y siempre con un guardia con un fusil ahí detrás mío. Me dice, olvídate, ya te podrás imaginar lo que yo quiero. A él sí le facilitaron todo. En Cuba no hay cocaína, entonces de hecho que no iba a poder consumir cocaína. Pero después que se sanó de la cocaína, ¿qué empezó a consumir Maradona? En Cuba sí abunda eso. ¿Qué cosa hay? ¿Nunca has probado un ron? ¿Matusalén? ¿Todo por ahí, chicos? Bueno, hay mucho, y de lo mejor de los rones. Pasó a tener problemas de alcoholismo. Por eso le dije, 6 años se demoró ahí en Cuba, le costó su matrimonio, todo. Después que se sanó del alcoholismo, que usted lo veía a él con algo entre los dedos todo el tiempo, ahí junto a su equipo de Boca alabándolo. ¿Qué cosa? Empezó a tener problemas de adicción a nicotina. Salía con un habano, siempre estaba con los habanos cubanos ahí él. Este es el típico, aquel que es demasiado impulsivo siempre, y después que lo curaron de su adicción a nicotina, había algo que ya no lo han podido curar. ¿Su adicción a qué? A la comida. Y se acordarán que él empezó a engordarse tanto que llegó un momento, acá les muestro aunque todavía llegó a estar más gordo, pero ya no se le veía el cuello, y entonces tuvieron que hacerle. ¿Cuántas operaciones de banda gástrica le han hecho a Maradona? ¿Cuántas creen? Esto es 2014, creo, esta foto, 2013. Tenía 3 operaciones de banda gástrica, porque su tendencia, es que lo que trato de explicarles es, si lo hubieran tratado como TDAH y hubieran empezado a darle las sustancias de control, su impulsividad es muy alta. Entonces el problema no es tanto ir hacia los efectos secundarios de complicaciones de alcohol, de nicotina, de cocaína, de comida, sino a la base. Veamos ahora otro caso. ¿Seguimos? Este niño, él mismo lo ha contado, que a los 5 años su mamá lo lleva a consulta porque fue cambiado de 3 nidos. Ya lo vieron quién es, ¿no? Ya se dieron cuenta. Por ser demasiado intranquilo, movido, no dejaba de hablar, interrumpía continuamente. Recibió terapia de conducta con poco resultado, y un médico también le hizo saltar el escritorio, el biombo, la balanza, y empezó a destacar en estudios. Ojo, chicos, en estudios se puede destacar si no TDAH, pero más destacó en deportes. ¿Seguimos? El máximo medallista olímpico de todos los tiempos, 24 medallas de oro hasta ahora, chicos. Él mismo relata en su biografía que él fue TDAH. Lo que le he contado es lo que él mismo ha relatado, ¿no? Así que seguimos ahí. Creo que hay unas fotitos más por ahí, ¿no? Ya, entonces terminamos esa parte. La idea es esa, chicos, que es muy frecuente que se les va a pasar, sea la especialidad que tengan por allí. No sé, ¿tú qué especialidad vas? Más o menos, ¿no? Infecto, enfermedades también. Hermano, te van a llegar porque son los primeros que se infectan, ya que su impulsividad para iniciar relaciones, y generalmente, ya que has tocado ese tema, los TDAH nunca quieren usar protección. O sea, su impulsividad les gana. Por lo tanto, las posibilidades de contagiarse, de llevar vida promiscua, de ellos contagiar a su vez a sus parejas, de lo que la otra pareja le ha contagiado a él. Terrible, terrible. Bueno, les acabo de hacer al azar nomás, ¿no? Les pregunto para que vean que es bueno que tengan en cuenta un poquito la clase. Seguimos ahora
cómo andamos. Esta parte ya es más sencilla, chicos. Ya estoy terminando también para no aburrirlos más. Discapacidades intelectuales. Esto ya es todo el campo de los retardos mentales, ¿no? Pero en los retardos mentales, pues, hay que entender que una discapacidad no está reñida con la felicidad. Hay gente que acoge tan bien a su hijo aunque tenga discapacidad, que inclusive yo diría que le ha traído felicidad dentro de la dificultad a ese niño, a esa familia. Ciertamente que también hay los otros, ¿no? Los que rechazan. ¿Seguimos? Los conceptos de inteligencia están sacados de la Real Academia Española de la Lengua, ¿no? Como la capacidad de resolver problemas, en fin. Seguimos. El concepto de inteligencia múltiple sí es interesante, ¿no? Esto sí es interesante. Cuando Gardner define que una persona que ingresa a la universidad más difícil de los Estados Unidos no es más inteligente que alguien que nunca ha podido ingresar a una universidad, pero que es un gran deportista, o es un artista que pinta de maravilla, o que baila que da miedo, nos logró tranquilizar grandemente. Se puede tener inteligencias diferentes, chicos. Un chico que entra a la uni no es más inteligente que uno que entra a la Escuela Nacional de Bellas Artes y no sabe ni multiplicar bien. Los dos son muy inteligentes. Los dos son muy inteligentes, ¿no? Solo que con diferencias. Uno para la resolución cognitiva y el otro para la resolución, pues, de tipo temporal-espacial, ¿no? Entonces, dice por allí, a ver, capacidad de resolver problemas, doble importancia. No solo se refiere a la brillantez académica heredada de un coeficiente intelectual, 6 es coeficiente intelectual de sus padres, sino que también define la inteligencia como capacidades, destrezas. Y de ahí vino el famoso criterio de Goleman, ¿no? Goleman estudió a los primeros puestos de las mejores universidades norteamericanas y vio que muchos de ellos habían fracasado en la vida, a pesar que eran los mejores. Estamos hablando de Harvard, estamos hablando de Yale, en fin. Einstein, ¿en qué universidad enseñó? Y inclusive creo que fue enterrado ahí. ¿En cuáles? Princeton, ¿no? Princeton. Entonces, de lo mejor de la élite. Pero Goleman vio que muchos de esos primeros puestos no habían triunfado mucho como profesionales, pero su vida era una desgracia, ¿no? Es decir, empezó a desarrollar el concepto de inteligencia emocional. Quiere decir que no se relacionaban mucho, no interactuaban, a su pareja siempre la veían despreciativamente, despóticamente, en fin. Y todo eso lo llevaba a un problema al otro. Según Gardner, son 7 tipos de inteligencias que se pueden tener en la vida. Me parece que en algún momento se va a replantear también esto. Musical, lógico-matemática, espacial, lingüística, senestésico-corporal para los bailarines, senes es movimiento, intrapersonal e interpersonal. ¿Seguimos? Los coeficientes intelectuales, chicos, mayores de 130 son genios, hasta 130, de 120 a 130 son muy superiores. Los normales, un número de nosotros estamos acá, entre alto, promedio o bajo, no creo, pero para solventarlo de medicina, pero podemos estar acá en normalidad. Deficiente, lo que llaman un niño deficiente es el que está por debajo del retardo mental, por debajo de el normal bajo, pero que no llega ni a fronterizo ni a retardo mental, ¿no? Y les hago esta mención porque gran cantidad de niños de estos, igual que el caso que les presenté de la chica de 34 años que ahora la habían hospitalizado por pancreatitis y estenosis esofágica, a veces están en este espacio, en que no es que sean brutitas, porque a un retardo mental generalmente al toque nos damos cuenta, pero un fronterizo o un deficiente pueden pasar piola. Seguimos. En el retardo normalmente pues hay déficit, ¿no? Hay déficits, el 85% son leves, el 10% moderados, 4% severos y profundos. Veamos, seguimos. En el leve son llamados pues educables, pueden aprender mucho,
Ustedes pueden ver que un niño con síndrome de Down puede aprender piano, o de repente baila, o por ahí tiene alguna otra habilidad, ¿no? Seguimos. En cuanto a los moderados, ahí sí ya no es tan educable, pero sí entrenable para que pueda hacer cosas, ¿no? Seguimos. En los retardos mentales graves, los síntomas son los mismos que los retardos mentales moderados, solo que más acentuados. Es decir, un marcado déficit motor para la motricidad gruesa, para la motricidad fina, ¿no? Para coordinar movimientos gruesos. Finos, por ejemplo, escribir, pues chicos, ¿no? Gruesos es para moverse, para jugar, ¿no? Para saltar. Generalmente no pueden trabajar. Hasta retardos mentales moderados los pueden encontrar cuando van a un hospital. De repente la persona que les va en el ascensor le dice a qué piso van, los han visto, ¿no? Ya que por ley de la CONADIS, de la Comisión Nacional de Discapacidad, las empresas tienen que tener, creo, un 5% de su personal con déficit. Entonces los ven ustedes que de repente están trabajando. La última vez que iba de salud, acá me encontraba donde las chicas que me llevaban, subían y bajaban, algunas eran con problemas traumatológicos, andaban en silla de ruedas, pero otros eran con déficit intelectual. Y solo obedece órdenes simples, ¿no? Cierra los ojos, párate. Seguimos. En retardo mental profundo, que es generalmente el 1%, son pocos, pero en algún caso, espero que no les haya tocado alguna vez un familiar directo, no obedecen ni órdenes simples. Estos niños, su lenguaje es incomprensible, es onomatopéyico, es decir, solamente emiten ruidos, pero ustedes se dan cuenta que aún ahí el amor está, ¿no? La mamá sí le entiende, ¿se han dado cuenta? Cuando el chico puede, no sé qué movimientos de onomatopéyico le dice, la mamá dice, ya, mi hijito me está pidiendo que lo lleve al baño. No, para nosotros jamás lo hubiéramos traducido, pero ella sí, ¿no? Estos déficits neurológicos normalmente pues son en la hora del parto, o a veces son niños que nacen ya con ¿cómo se llama? Microcefalias. Otros, hace poco nomás, el año pasado tuve una oportunidad de que una persona que queremos mucho, por ser muy cercana desde el punto de vista de la familia, la sobrina se casa y se va a vivir a Pucallpa con su esposo. Acá, inclusive nos fuimos a Pucallpa, la pasamos bien, gesta, se viene a Lima para dar a luz, porque allá las condiciones donde ella vive no eran las mejores, así que viene a Lima. Y en Lima le dan una noticia terrible. Tu hijito tiene, ¿cómo se llama ese problema de ese citomegalovirus? Es uno, el otro, toxoplasma. Y le ha hecho leña el toxoplasma. Le dicen, ¿usted cría gatos? No. Pero allá en Pucallpa, en la casa de mi esposo, hay gatos por todos lados. Bueno, señora, durante su gestación se ha contagiado de toxoplasma. Y cuando vi, chicos, nunca había visto la imagen del cerebrito del niño reducido, por decir, al 10%, todo lo demás llenado por la hidrocefalia que daba el toxoplasma, ¿no? El doctor me dijo, oye hermano, entre nosotros nomás, no va a vivir mucho, pero si pueden, opérenle para ponerle una válvula y hacer todo el procedimiento para la hidrocefalia. El hecho humano es que el niño sigue vivo. La niña es muy bonita, sigue viva, pero ciertamente ciega, ¿no? Con retardo, pero sus papás decidieron apoyarla al máximo, ¿no? Entonces, les decía que a veces en estos casos desencadena en las personas lo mejor que tenemos en nuestro corazón. Seguimos. Su clasificarse sin deterioro de la conducta, es decir, su déficit quiere decir esto, que su déficit es no solamente cognitivo, que si queremos que estudie no va a poder estudiar, tendrá que ir a colegio especial, pero que no da otro problema. Pueden ser chicos inclusive muy colaboradores, que le dicen, anda, tráeme esto, van, lo traen, ayúdame acá, ayudan, ¿no? Sin deterioro de la conducta. Pero con deterioro significativo de la conducta, ahí sí inclusive hasta pueden ser considerados confundidos, como les comenté el caso,
de una chica que le habían dicho que tenía esquizofrenia y en realidad tenía retardo con deterioro de la conducta, ¿no? Entonces, la diferencia sería que necesitan medicación, pero en mucho menos dosis. Porque se pueden ustedes imaginar, chicos, que a veces nosotros como médicos podemos ser muy iatrogénicos. Y en mi especialidad, chicos, no se imaginan la iatrogenia que podemos cometer nosotros. Es, pero increíble. Supónganse nomás que un familiar de ustedes tiene algo de retardo y yo impulsivamente, de repente soy medio TDA, impulsivamente digo, no, está bien, lo quita, ya, dale su antipsicótico, juácate, le enchufo un antipsicótico. ¿Qué va a pasar con los efectos secundarios de ese antipsicótico en la cabecita de esa persona? De repente la tranquilizo, que era por lo que me la comentaban, que era muy intranquila, o de repente la hago dormir, porque es sedante. Pero su rendimiento cognitivo, ¿quién responde por el daño que le estoy haciendo por los próximos 20 años? Su rendimiento cognitivo ya tenía déficit, ella, y ahora le he metido un medicamento que le va a aumentar más su déficit cognitivo. Entonces no hay que medicar por medicar, disparar por disparar, chicos, al contrario, ¿no? Tranquilos, con el impulso. Como siempre le digo a mis residentes, mientras más sereno, tómate tu tiempo para recetar, porque puedes estar condenando a alguien a un daño que tú lo hacías de buena gente o de buena persona, pero acá no se trata de eso, sino de saber o no saber. Seguimos. Prevalencia, riesgo, los niños con Down, malformaciones cerebrales, tipo microcefalias, madre con problemas como los que hemos mencionado, y postnatales también, por ahí creo que citan el toxoplasma, lo acabo de vivir, y género de varones 1.6 a 1. Seguimos, chicos. Diagnósticos diferenciales con los trastornos mentales orgánicos. El diagnóstico diferencial con un cuadro mental orgánico es que el niño con trastorno mental orgánico nació sanito, nació sano, y por una enfermedad a los 3 años le dio de repente encefalitis, le dio meningoencefalitis o cualquier otra enfermedad, dejó de ser normal y ahora ya tiene todos los déficits o secuelas, pero él era normal de nacimiento. O a los 7 años un accidente con sus padres, el accidente le produjo un TEC grave, estuvo en coma de repente ese niño, y luego salió del coma pero quedó con déficit. Esos son los casos llamados daño orgánico cerebral. Y dentro de su daño orgánico cerebral estaría que de repente su inteligencia también se dañó, ya es un niño con retardo, pero no era originalmente un retardo. Cuando diagnosticamos retardo, significa que el niño desde su nacimiento ha tenido déficit. Es decir, podría haberse presentado el problema de repente en que se demoró en el parto y hubo asfixia neonatal, ya lo que sea, pero ya desde que nació el niño tiene déficit. En el caso del orgánico cerebral, no. Trastorno del espectro autista y psicosis infantil, otros problemas, pero no nos compliquemos mucho. Seguimos, terminamos. Bueno, chicos, lo vamos a dejar ahí. No sé si hubiese algunas preguntas, inquietudes. Traía algo de autismo también, de psicosis infantil, pero creemos que la esencia de lo que quería transmitirles, que en realidad era TDAH y algo de retardo, lo podemos haber hecho. Pero ¿alguna inquietud, chicos? ¿Alguna inquietud tienen ustedes? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran aclarar? Siempre acuérdense que, como decía Oscar Wilde, las preguntas nunca son inadecuadas, ¿no? Las respuestas pueden ser inadecuadas, claro. Así que pregunten nomás. ¿Qué preguntas, hijo? ¿Por qué las personas que, o sea, usted, si no es un signo de trastorno de déficit de atención e inteligencia, o sea, me pregunto cómo son inteligentes las personas que tienen síndrome de déficit de atención? Que son inteligentes. Claro, el TDAH, dentro de, o TDA, porque podría ser no hiperactivo pero solo déficit de atención, podría tener variantes, y les he tratado de presentar variantes, ¿no? Con coeficientes muy altos de inteligencia, o coeficientes normales o coeficientes bajos, también creo que les puse los 3 casos. Y
¿Cómo lo confirman? Con las pruebas de inteligencia que eso lo hacen los psicólogos, ¿no? En mi hospital hay 13 psicólogos, entonces si yo tengo la duda le digo, evalúamelo, inclusive tengo seleccionado, ¿no? Que lo vea tal persona que hace muy bien los test de inteligencia. Le digo, mira, necesito estar seguro el coeficiente intelectual de esa persona. Entonces ya, le digo, demórate, tómate tu tiempo, si quieres ese día te doy la mañana toda para que me lo evalúes, pero quiero algo que yo ya pueda confiar que es un resultado, porque imagínate que de la información que ella me va a dar yo voy a tomar decisiones para toda la vida de esa persona. Y hay también, como hay médicos y médicos, hay psicólogos y psicólogos, hijo. Ayer nomás la hermana de mi esposa, mi cuñada me dice, viene pues toda llorosísima, ¿qué tiene? Ha tomado una psicóloga, me dice que el niño es fronterizo. Le digo, yo lo conozco a Pedrito, lo conozco y lo quiero mucho. ¿Y qué pasa? Fronterizo. Dije, pucha, de repente sí lo es también, ¿no? Porque no, yo soy médico, no soy Dios. Le digo, pero siempre lo he visto, bueno, sí lo he visto hábil. Y le dije, mira, mejor deja pasar un tiempo, que él esté tranquilo y contento y le hacemos la prueba y con alguien que estemos más seguros. Que la haga muy bien. Ya lo que digan, si le vuelve a salir fronterizo, ya le digo, pues tienes que asumir la realidad. Si no, será una equivocación más. Y claro, que son equivocaciones que cuestan emocionalmente y a veces hasta económicamente, porque si te dicen fronterizo lo van a sacar de su colegio donde él está, te vas a tener que llevarlo al colegio especial, y si quieres hacer un esfuerzo por tener a tu hijo en un colegio especial, ya el Sullivan está por encima de los 1.000 soles cada mes. Entonces ya no es poca cosa el problema en el que uno se mete, pero es como los test de inteligencia, hijo, con test de inteligencia que se determina si ese niño con TDAH es coeficiente alto, normal o bajo. ¿Seguimos, chicos? ¿Pregunta? ¿Inquietudes? ¿Dudas? ¿Algo más? ¿Alguno de ustedes es TDAH? ¿Puedo preguntarle? ¿Sabe? ¿Sí? Qué bueno, hijo. ¿Cómo sabes? Por el neurólogo y psicólogo. Qué bueno, hijo. ¿Te estás ayudando? Sí. ¿Qué tomas? Aradix, Ritalin. Aradix es Ritalin, creo, para 24 horas, ¿no? O sea, cuando uno comienza a dar metilfenidato lo da, pero el metilfenidato su acción dura 3 horas, quizás 4. Entonces normalmente a los niños que van al colegio uno le da su pastillita para que las 3 o 4 primeras horas, pero después el efecto se pasa rápido. En el caso de él, como necesita más, sus actividades duran más en la mañana, en la tarde, inclusive en la noche, que tiene que estar leyendo, estudiando, le están dando un tipo de metilfenidato que es de 24 horas, ¿no? ¿Y qué tal, hijo? Ya que lo planteas, ¿ayuda? Sí, claro. ¿Cómo te das cuenta? Mi periodo de concentración dura más. Claro. Qué bueno que te estás ayudando, qué bueno. ¿Y a qué edad te lo diagnosticaron? Hace 2 años. Hace 2 años, y mire, ha pasado piola. ¿Y por qué pasaba piola? Porque eras impulsivo, todo junto, o sea, que todo lo que he dicho en la clase tú decías, pero ¿cómo ha pasado piola hasta hace 2 años? Sí, creo que, me preocupé más que todo cuando estudiaba y salía abajo, jalaba, ¿no? En la universidad. Claro, muchos chicos me han consultado en ese estado. Dice, doctor, ¿qué me pasa? Yo estudio bastante, pero rindo menos. Tengo compañeros amigos vaguitos y sacan buenas notas. Y yo me esfuerzo, me dice, doctor, la verdad me esfuerzo y saco notas a veces con la justa. Entonces uno empieza a averiguar posibilidades, ¿no? Y una de ellas es esa. Claro, qué bueno. Chicos, otro que tenga por acá TDAH, o sospeche que tiene TDAH, de repente a partir de ahora lo va a sospechar. ¿Sí? ¿Hay alguien más? ¿O tienen algún hermanito con TDAH? Porque el gran dilema es que no los llevan atención. Simplemente ya es movido nomás, es inquieto, es hiperactivo, es travieso, pero no le dan atención, queda ahí nomás, ¿no? ¿Tu hijo tienes algún familiar? No. Nada, todos tranquilitos, como se te ve a ti así en tu carita. Muy bien. Entonces, chicos, para mí ha sido un honor, como les dije al inicio, compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este campo y esperamos que les haya servido.